En la era de Joseon, el gran río que fluía por Anyang se llamaba Gyeonggang. El muelle más concurrido y bullicioso del río Gyeonggang era el puerto de Mapo, donde innumerables personas y barcos pasaban, creando un mercado gigantesco. El muelle era principalmente un lugar de reunión para comerciantes y trabajadores. Además, había un grupo de maleantes que se dedicaba a gestionarlos y controlarlos. Los maleantes eran una banda violenta que parasitaba a los trabajadores y comerciantes. Aquellos que querían trabajar en el muelle debían entregar una parte de sus salarios como una especie de impuesto. Pero como los salarios de los trabajadores ya no eran altos, tras deducir el impuesto, el dinero restante que recibían era incompleto, lo que hacía que los trabajadores ni siquiera pudieran alimentar a sus familias. Aún así, a nadie le importaban sus injusticias. Ante la menor resistencia, recibían una paliza mortal. Los ciudadanos comunes solo podían callar y resignarse para tener una vida tranquila. Los grupos de maleantes recaudaban los impuestos y se los entregaban al líder. Sin embargo, si el impuesto entregado no era suficiente, ellos también eran castigados. Entre las bandas de maleantes también ocurrían duelos frecuentes para asegurar que el más fuerte gobernara, igual que Deokgi. El casco, el maleante de Mapo, solo por no entregar suficiente impuesto, fue despojado de su ropa y recibió una paliza brutal. Incluso fue expulsado de casa por su propia esposa. Al día siguiente, el puerto de Mapo ya había organizado a los obreros para transportar sal, pero en ese momento el superior anunció de repente que debían trasladar arroz primero. A regañadientes, Deokgi solo pudo dejar que los obreros trasladaran arroz. Esto preocupó mucho al viejo Kang, un comerciante de sal, porque si no trasladaban toda la sal, en caso de lluvia, todo se arruinaría. Sin otra opción, el viejo Kang tuvo que buscar a Deokgi, el líder de los maleantes, pero Deokgi estaba ocupado jugando al ajedrez con un comisario general de barba espesa. El viejo Kang pidió transportar primero, pero Deokgi dijo que todos estaban muy ocupados, mostrando indiferencia ante el problema del viejo Kang. El viejo Kang tuvo que usar dinero para resolverlo. Al ver esta acción de Deokgi, el oficial de barba espesa no pudo evitar burlarse de que estaba inventando todo tipo de categorías para saquear al pueblo, pero Deokgi contraatacó de inmediato diciendo que acaso los oficiales, grandes y pequeños, no buscaban también todas las formas de extorsionar y explotar a nosotros los maleantes. Al ver que Deokgi intentaba resistirse, el oficial de barba espesa no cedió y directamente volcó el tablero. Esta vez Deokgi se asustó tanto que no dejó de postrarse y suplicar. Después de que la sal en el barco del viejo Kang fue transportada, él fue a informar el incidente al dueño Joban, sobre cómo los maleantes también exigían un impuesto por transporte urgente. Aunque el dueño Joban estaba muy enojado, su hijo Sobak vio una causa más profunda era debido a los oficiales corruptos que solo sabían disfrutar sin trabajar. Pero Joban le dijo a su hijo que no hablara tonterías, porque los hombres de negocios como ellos, si hablaban sin prudencia, atraerían desgracias. El hijo insistió en que precisamente porque los oficiales eran corruptos, él debía convertirse en oficial. Sobak respondió que en cada examen estatal él reprobaba, que oficial pretendía ser. Impotente, Joban le dijo a su hijo que hiciera negocios, pero Sobak sentía que solo siendo oficial podría cumplir su ambición. Joban se cansó de hablar con él. Entonces el viejo Kang le informó a Joban que descubrió que en el almacén faltaban algunas antigüedades de la dinastía Ming. En realidad, estas habían sido tomadas por Somi, la hija de Joban. Ella las llevó a una subasta para unas damas nobles, usando un objeto que solo valía 2 piezas de seda para obtener 5. Esto sorprendió incluso a Joban. Sin embargo, él no podía aceptar que una mujer se dedicara a los negocios. A sus ojos, Somi solo debía socializar en el círculo de damas distinguidas, pero su hija solo quería aprender negocios. Somi sentía que socializar en el círculo de damas tampoco era algo fácil. Esa noche, el oficial de barba espesa convocó a todos los líderes maleantes para una reunión. Les ordenó expulsar a todos los vagabundos que llegaban a la capital, impidiendo que sus barcos atracaran. Incluso si había víctimas en el proceso, no importaba. Luego siguió una inspección estricta de los impuestos. Actualmente el tesoro estaba vacío y las finanzas eran escasas. Pronto se organizarían los exámenes estatales y habría muchos banquetes de celebración, por lo que el oficial de barba espesa decidió duplicar los impuestos. Lo que más odiaba el oficial de barba espesa era que otros le enseñaran a trabajar. Todos los que tuvieran una actitud irrespetuosa serían castigados. Estos maleantes solo mostraban miedo ante él por fuera, pero por la espalda deseaban matar al tipo de barba espesa. En realidad, detrás de este oficial había un oficial superior. Ese día, el puerto de Mapo necesitaba transportar carga pesada. Entre la multitud, Museok se fijó en un joven fuerte llamado Sihu. Un anciano corrió apresuradamente diciendo que, según el orden le tocaba a él, pero necesitaban a alguien fuerte para mover madera y lo rechazaron. Al ver al anciano persistir, los matones se lanzaron a darle una paliza. Luego, Deokgi descubrió una cicatriz de cuchillo en el abdomen de Sihu y sospechó que era un soldado desertor, pues no lo había visto antes. Sihu dijo que no era un desertor sino que se hirió trabajando, pero Deokgi no era alguien fácil de engañar. Se quedó pensativo y dejó ir a Sihu. Luego ordenó a su subordinado Sogan que investigara la situación de él. Al día siguiente, llegó la delegación de la dinastía Ming con muchos regalos, todos para el rey de Joseon. En ese momento, un trabajador resbaló accidentalmente y cayó al río. Al ver esto, Sihu saltó de inmediato al río para salvarlo, pero justo cuando iba a subir a la orilla, el oficial de barba espesa lo pateó de vuelta al agua, exigiéndole que recuperara la mercancía rápido. A sus ojos, la vida de estos obreros era lo más barato, pero el comisario general notó la crueldad y agudeza en la mirada de Sihu, incluso amenazó con entregarlo al tribunal. Sin embargo, esta vez no se les pagó a los obreros porque, según el nuevo decreto real, el transporte de mercancías de los oficiales
se consideraba trabajo forzado. Entonces alguien entre la multitud gritó que, aunque no hubiera pago, debían darles comida, pues la ley nacional estipulaba que, fuera trabajo forzado o no, se les debía dar de comer. Sin embargo, la respuesta fue una paliza. En ese momento, el maleante notó al fuerte Sijú entre la multitud y quiso usarlo para dar una lección, pero tras darle 2 puñetazos, Sijú estaba ileso y, al contrario, lo inmovilizó. Justo cuando el maleante iba a usar un arma, apareció el oficial de barba espesa. El oficial dijo que, debido a las quejas sobre los abusos de los maleantes, vino especialmente a ver qué pasaba, pero en realidad él también venía a sacar provecho. Por la noche, los obreros se pelearon por la pérdida de comida. Solo Sijú pensó en el anciano que no había comido en 2 días, así que fue a visitarlo y compartió su escasa ración con él. Sin embargo, cuando se dio la vuelta, descubrió que el anciano ya estaba envuelto en una estera de paja. Antes de que pasara el horror, llegó la noticia de que había un muerto afuera. Sijú salió a ver y descubrió con asombro que era el obrero golpeado hoy, colgado de un árbol. En medio de la confusión, él, con un dolor inmenso, trepó al árbol para bajarlo y llevárselo. Ese día, Sijú dejó caer accidentalmente el abanico de Somi, pero ella no lo culpó. Al contrario, lo miró varias veces. Luego, los maleantes usaron como excusa que el grupo de personas eran damas nobles para negarse nuevamente a dar comida a los obreros. En este punto, Sijú, que siempre fue paciente, ya no pudo aguantar más. El maleante intentó darle una lección a Sijú, pero lástima que la fuerza entre los dos era muy desigual, así que solo pudo desafiar a Sijú a que fuera él mismo a buscar a la dama para exigir el pago, mientras amenazaba a los demás diciendo que si se atrevían a rebelarse, los castigaría a todos por traición. Impotente, Sijú tuvo que dejarlo pasar. Sin embargo, él advirtió al maleante que si esas palabras eran mentira, no lo perdonaría. Después, Sijú fue realmente a buscar a Somi para exigir el pago, pero el sirviente de Somi dijo que ya habían pagado el alquiler del barco y que la compañía Jono mentiría para estafar un poco de salario. Aún así, Sijú no pensaba dejar ir a Somi. Justo entonces apareció el maleante y golpeó a Sijú en la cara, pero Sijú insistió en que si trabajó, debía recibir su pago. El maleante le dijo a Somi que se fuera para encargarse de Sijú. Al ver que esta gente no le dejaba salida, Sijú decidió no ser más paciente. Incluso al final, Sijú intentó perdonarles la vida, pero el maleante no cedió. Sijú no tuvo más remedio que actuar con crueldad. Él maleante desafió a Sijú a tocar el tambor de las quejas. Al verlo tan decidido, Sijú eligió creerle una vez. Al ver a un Sijú tan feroz, Diop-Ki y So-Gang se asustaron mucho. Luego Sijú buscó a la compañía Jo, pero le respondieron que seguramente la gente de Mapo no se lo había entregado. Sijú no entendía por qué, siendo solo un saco de arroz, estas personas se complicaban tanto la vida entre sí. En ese momento, Somi salió a cuestionar a Sijú. ¿Es porque soy una mujer fácil de intimidar que vienes a causar problemas? Dicho esto, le lanzó a Sijú una tela y le dijo que eso podía cambiarse por un saco de arroz, pero Sijú dijo que no venía a pedir limosna y que Somi debía pagarle su salario. Formalmente, Somi no quiso discutir más con él. Sijú le dijo a Somi que si ella pasara hambre 3 días, para sobrevivir, también sería capaz de hacer cualquier cosa. Justo cuando la situación entre ambos estaba tensa como una cuerda de arco, afortunadamente el dueño Joban regresó y detuvo todo. Después, Sijú tomó la tela, arrancó un pedazo y dijo que el resto se repartiría entre los otros obreros. Al ver a la gente afuera peleando por la tela, Somi y el viejo Kang se dieron cuenta de que el salario había sido malversado. Souk, a quien trajo Joban, era originalmente un general de la tribu Jurchen. Ahora él quería, junto con 5 personas, apoderarse de todo el río Gyeonggang, por lo que hoy vino a buscar a Joban para pedirle ayuda con el mapa del área de Angang. Como el río Gyeonggang estaba rodeado por el mar, tenía condiciones para comerciar con todas las demás áreas, por lo que Souk sugirió a Joban mirar hacia el mundo exterior. Pero Joban reconoció de inmediato que esto era contrabando. Él entendía que por grande que fuera el beneficio, si era ilegal, se desvanecería como el humo, así que rechazó la propuesta de Souk. Pero por su clan y su familia, Souk estaba decidido a ser el señor del río Gyeonggang. Después, Diop-Ki y sus cómplices fueron castigados por el viejo maleante por malversar salarios. Si Deok-Gae no hubiera intervenido, tal vez la vida de Museok se habría quedado allí. Luego, Deok-Gae llamó a Museok aparte y comenzó a recordar viejos tiempos con él, usando sentimientos para convencerlo. Le propuso pagar todas las deudas de juego de Deok-Gae y dejarlo volver a su pueblo, pero con las habilidades de Deok-Gae, volver al pueblo era solo un camino a la muerte. Sin embargo, la súplica de Diop-Ki fue inútil. Justo cuando estaba desesperado, Deok-Gae pensó en Sijú. Por la noche, en la cena, Joban realmente no podía soportar la actitud de Sobak de querer hacer el examen estatal, y le aconsejó ser un poco realista y ser un comerciante honesto. Sobak sugirió que Somi podría heredar la compañía. Somi también aprovechó la oportunidad para decir que quería aprender negocios. Joban en ese momento no mostró ninguna actitud, pero luego le dijo al viejo Kang que planeaba enseñarle negocios a Somi. El viejo Kang también valoraba mucho a Somi. Creo que la joven ama tiene capacidad suficiente para heredar la compañía. Sijú, tras dejar Mapo, decidió ir a Seúl. En Seúl, Sijú se ganaba la vida cortando leña, pero como no podía pagar los impuestos, ni siquiera tenía un lugar para descansar. Incluso la carga de leña que tanto le costó conseguir fue retenida. Esta vez, Sijú no fue paciente y actuó de inmediato. En ese momento, los maleantes de repente reconocieron que Sijú era el héroe que le dio tal paliza al maleante Lao Ban que hasta ahora no podía levantarse de la cama. Todos sintieron que la situación definitivamente no sería tranquila y que habría muchas cosas interesantes por ver tras ser expulsado. Deok-Gae fue a Seodaemun a buscar a un maleante local llamado Sodal para ver si en el bulto de Sijú había algo de valor, pero dentro solo había una muda de tela burda y un
par de zapatos. Más cuando Deok-gae se disponía a envolverlo, descubrió por azar en un envoltorio un papel. Antes de que pudiera abrirlo para ver, vio que Si-Ju regresaba impotente, Deok-gi solo pudo huir con el bulto. Aunque Deok-gi obtuvo el papel, al ser analfabeto no sabía qué decía. En ese momento, en el Podo Cheon hubo un nuevo oficial llamado Jeon Cheon. Se dice que fue el primero en el examen militar de esta vez y tras aprobar, Jeon Cheon fue nombrado oficial de sexto rango, aunque venía de origen humilde y era él primero de su familia en ser oficial. En su primer día, Jeon Cheon pidió ver el diario de patrulla de sus subordinados, pero ellos no solo no lo entregaron, sino que le dieron una seda diciendo que era la costumbre de él. Podo Cheon. Luego propusieron llevar a Jeon Cheon a patrullar. Era la oportunidad ideal para saquear bienes del pueblo. Jeon Cheon estaba muy insatisfecho con la situación, pero aquel oficial de barba espesa no mostró interés alguno. Todos empiezan así, ten paciencia. Tras recibir regalos, repartirlos es la regla, no la rompas. Además, los subordinados del Podo Cheon claramente solo obedecían al oficial de barba espesa. El viejo Kang empezó a enseñar negocios a Somi. El viejo Kang dijo a Somi que de todas las reglas, la más importante es usar dinero para sobornar a los maleantes. Aunque Somi sintió que era absurdo, no tenía intención de rendirse. Luego el viejo Kang llevó a Somi a ver a los maleantes, pero los maleantes al ver Somi es una mujer y, por lo tanto, el viejo Kang la desprecia aún más. Kang tenía la intención de llevar a Somi a ver a Decker, pero unos maleantes les dijeron que Decker estaba en la taberna. Al oír esto, Kang pensó en ir otro día, pero Somi le ordenó que la guiara de inmediato. Al ver a Somi, Decker le sirvió un tazón de licor con la intención de intimidarla, pero Somi tomó el tazón y lo bebió de un trago. Ella dijo que en el futuro no pagaría más dinero e incluso sugirió que, si ellos volvían a violar las reglas, ella lo denunciaría a las autoridades. Sin embargo, todos sintieron que el pensamiento de Somi era demasiado ingenuo. Somi realmente odiaba el rostro de esa gente, pero el viejo Kang le dijo que, de hecho, los maleantes eran más útiles que los oficiales. Después de que el viejo Van se recuperó bajo la guía del viejo Du, fue a buscar a Cheon-yeon para vengarse, pero se topó por casualidad con la patrulla de John Rayeo. Todos solo pudieron quedarse a un lado del camino inclinándose. John Rayeo, de un vistazo, reconoció a Cheon-yeon al borde del camino. «Bastardo, ¿todavía estás vivo?», exclamó. A lo lejos, Decker vio la escena e inmediatamente sacó aquel papel. Aunque era analfabeto, descubrió que la firma al final de la página era idéntica a la de la silla de montar de John Rayeo. Todos en el camino notaron la relación inusual entre los dos. Resultó que hace 9 años, en Yeongan, estalló la rebelión de Nitan-gae. Fue entonces cuando John Rayeo, siendo niño, y su madre salvaron la vida de Cheon-yeon. Poco después, ambos crecieron juntos. Sin embargo, desde niños, ambos hermanos sentían odio por la maldad y a menudo ofendían a los poderosos por defender la justicia. Por ello, la madre de John Rayeo solía castigarlos con una vara de mimbre. Ese día, los encargados de revisar la elegibilidad para el examen estatal en el Ministerio de Personal fueron a su casa a buscar a Cheon-yang. Debido a que la abuela de Cheon-yang se había vuelto a casar, él perdió el derecho a participar en el examen. Este caso se consideraba una falta de virtud, solo que Cheon-yang, huérfano desde niño, no lo sabía. La madre de John Rayeo intentó pedir una oportunidad para Cheon-yeon, pero la gente del ministerio dijo que, si un magistrado lo recomendaba, lo reconsiderarían. Pero cuando Cheon-yang fue a buscar al magistrado, lo bloquearon en la puerta. Después de lograr irrumpir con dificultad, Cheon-yang lloró en el patio relatando su desdicha durante la guerra de su infancia, pero el magistrado ordenó directamente a sus subordinados que lo golpearan. Cheon-yang quería ser un oficial militar para proteger al pueblo, pero la situación actual lo dejó completamente decepcionado. Por eso, Cheon-yang se rebeló, hirió a varios soldados y prendió fuego a la oficina gubernamental. En medio del caos, fue John Rayeo quien salvó a Cheon-yang para proteger a John Rayeo. Cheon-yang le dijo que regresara pronto, mientras que John Rayeo le pidió que huyera lo más lejos posible. Desde entonces, los dos hermanos no volvieron a verse. En este reencuentro, John Rayeo llevó a Cheon-yeon al templo para honrar a su madre. Resultó que la madre de John Rayeo fue arrestada años atrás, pero prefirió morir antes que rendirse, falleciendo el año pasado de tifoidea. Cheon-yang se culpó a sí mismo, pero John Rayeo le dijo que eran hermanos, por lo que en el futuro bastaba con no olvidar rendirle culto. Cheon-yeon le dijo a John Rayeo que iría a la frontera. Escuchó que si lograba méritos de guerra, podría ser indultado, pero John Rayeo no estuvo de acuerdo. Cheon-yeon dijo que no quería perjudicar a John Rayeo. Él solo quería verlo una vez antes de morir. Ahora no tenía remordimientos. Su única esperanza era que John Rayeo fuera un buen oficial. Luego, se dio la vuelta y se marchó sin mirar atrás. Cheon-yang planeaba aprovechar la noche para partir hacia la frontera, pero Decker ya lo esperaba afuera. ¿A dónde piensas ir? Ven a trabajar bajo mi mando. Cheon-yeon no quería hacerle caso, pero Decker lo llamó por su nombre real y elogió su heroica acción de quemar la oficina años atrás, diciendo que él podría controlar todo Mapo. Cheon-yeon, sin ganas de discutir, le dijo que dejara que Decker fuera a denunciarlo a la oficina de justicia, pues de todos modos él solo vivía al día. Pero Decker usó a John Rayeo para amenazarlo. Él salvó al que incendió la oficina. ¿Qué pasa si voy a denunciarlo? Entonces Cheon-yeon descubrió que la carta que John Rayeo le escribió había desaparecido. Decker le dijo que, si él moría, la carta sería enviada a la oficina de justicia. Si Cheon-yeon le obedecía, tanto él como John Rayeo sobrevivirían. Para proteger a John Rayeo, Cheon-yeon tuvo que someterse. Aún así, advirtió a Decker que si se atrevía a dañar a John Rayeo, él le quitaría
la vida. No obstante, Decker le dijo que de ahora en adelante ambos estaban en el mismo barco. Al día siguiente, John Rayeo descubrió que el número de caballos no coincidía. Sin embargo, al ser cuestionado, el subordinado llamado Park no dejaba de evadir su responsabilidad. Luego, John Rayeo descubrió que el arsenal estaba vacío, pero el subordinado Park lo cuestionó directamente por qué nos causa tantas dificultades. Como no me dejan ver el registro, tuve que verificar personalmente las espadas y lanzas. Aquí están todas oxidadas, solo necesitan una limpieza. Por favor, no se tense, son asuntos menores. Después, John Rayeo realizó una inspección detallada y descubrió que el problema era enorme. Fue a buscar al oficial de barba espesa para informar, pero este dijo que esos eran asuntos que el gran general debía considerar, excediendo sus responsabilidades. John Rayeo insistió firmemente en que informaría al gran general para tomar medidas, pero el oficial de barba espesa le dijo que el gran general no tenía tiempo para preocuparse por eso, ya que esa noche se celebraría una fiesta de bienvenida para él, y eso era lo más importante. Luego, en la fiesta de bienvenida, el oficial de barba espesa bailó frente a todos e incluso se arrodilló para adular y mostrar lealtad al gran general. Al terminar, el oficial le puso el sombrero a John Rayeo y le pidió que también realizara una actuación en respuesta, pero John Rayeo se quitó el sombrero y le preguntó qué estaba haciendo. Los demás ignoraron por completo su enojo y siguieron bebiendo alegremente. Después, John Rayeo, por haber bebido demasiado, salió a vomitar. El oficial de barba lo ridiculizó diciendo que, siendo un militar, su tolerancia al alcohol era muy baja y que no sabía qué sería del futuro del país. Pero John Rayeo le dijo directamente que el futuro era sombrío. Relató que él también vivió la guerra de niño. Los oficiales de entonces solo sabían disfrutar, y cuando llegaron los invasores, huyeron más rápido que nadie. El oficial de barba le dijo a John Rayeo que su deber era proteger al rey y que el pueblo era protegido por el rey. Además, le advirtió que cuidara sus palabras, pues convertirse en traidor era cuestión de un instante. Después de que Decker llevó a Cheonhyan a casa, su aire extraordinario despertó la curiosidad de todos. Cheonhyan solo necesitó mostrar un poco de talento para que los otros maleantes lo admiraran profundamente. Luego, todos comenzaron a presentarse y a llamar a Cheonhyan hermano mayor. Decker lo presentó a todos relatando su gloriosa hazaña. Todos elogiaron a Cheonhyan como un hombre de verdad, un auténtico héroe, y empezaron a soñar que siguiéndolo podrían comprar incluso un gran edificio. Incluso Decker le dijo que, a partir de hoy, él sería su segundo al mando. Como Somi tenía talento y era muy trabajadora, al informar al jefe Yubang, el viejo Kang la elogió especialmente. Yubang no dijo nada, solo le encargó a Kang que el cargamento de la madrugada no debía tener errores. Sin embargo, como otros grupos comerciales pagaron más impuestos, los trabajadores fueron llevados a otras tareas. Kang pensó en usar dinero para resolverlo, pero Somi sugirió descargar las mercancías ellos mismos. Luego, Kang les dijo a los trabajadores que de ahora en adelante tendrían que descargar ellos mismos. Pero mientras lo hacían por la noche, Decker los descubrió. Decker llevó gente para causar disturbios. Somi no tuvo miedo, ella nunca se rendiría ante esos maleantes. Luego, Somi ignoró a Decker y ordenó a los trabajadores continuar. Al ver que la amenaza no funcionó, Decker llamó a Cheonhyan. Por preocuparse por John Rayeo, Cheonhyan solo pudo obedecer. Dijo que, si la gente del comercio lo hacía ellos mismos, los trabajadores aquí no podrían ganarse la vida. Pero Somi no cedió. Impotente, Cheonhyan arrebató una antorcha. Luego, Decker ordenó apagar todas las antorchas. Ante la escena, Somi cuestionó directamente ¿a Cheonhyan es este el llamado orden correcto? Ella consideró que Cheonhyan era solo una chinche apestosa que chupaba sangre y lo maldijo para que siguiera pudriéndose así. Pero Cheonhyan lanzó la antorcha al río y se marchó, como la mercancía fue robada por los maleantes. Somi decidió escribir una denuncia al rey exponiendo la colusión entre maleantes y oficiales para explotar a los trabajadores y oprimir a los comerciantes. Pero esta carta fue interceptada por oficiales de la oficina del censor. Incluso quisieron culpar de todo a John Rayeo. Luego llamaron a John Rayeo y le dijeron que había una carta acusándolo no solo de coludir con maleantes y encubrir corrupción, sino también de malversar impuestos. La prueba era que John Rayeo se había reunido y hablado con Cheonhyan, pero después de que John Rayeo negó las acusaciones, lo dejaron pasar y lo dejaron ir. Luego, John Rayeo buscó al subordinado Park para pedirle que encontrara a alguien en el muelle. Él dijo que, si podía darle el nombre y rasgos de esa persona, iría a preguntar. Yang Mao lo pensó un momento y decidió ir a buscarlo él mismo. Pero el subordinado Park informó que 4 caballos fueron tomados por parientes del general. El resto se alquiló a burdeles y altos oficiales para recaudar tarifas, y solo mañana podrían recuperarlos. Esta conducta irracional hizo que John Rayeo se sintiera incapaz de aceptarlo. Desde que Cheonhyan siguió a Decker, el salario que pagaba a los trabajadores era mayor de lo habitual. Aunque Musok dijo que así no tendrían dinero para impuestos, Cheonhyan no cambió su decisión. Al menos debían tener algo para cocinar gachas y sobrevivir, ¿verdad? Por eso, los trabajadores estaban muy agradecidos con Cheonhyan. Musok le dijo que no fuera ingenuo pensando que ellos le pagarían, pues en este lugar la supervivencia es algo sumamente difícil. Antes de que aparecieran los maleantes, este lugar estaba ocupado por comerciantes. Esos comerciantes corruptos se aliaron para chupar la sangre de los trabajadores. Ni las sanguijuelas los agotaban tanto como ellos. Cuando Musok era un trabajador, fue explotado cruelmente. Cuando otro trabajador se levantó para protestar y fue golpeado salvajemente, los demás solo miraron. Solo Musok tomó una hoz y se lanzó al combate. El trabajador golpeado ese día
Era Decker. Así, Decker y Musok, uno con puños y otro con hoz, se enfrentaron juntos a todos los comerciantes hasta dejarlos tendidos en el suelo. Decker y yo logramos así una posición en Mappo, y ese fue él. Comienzo de la situación actual en Mappo. Por eso, Musok le dijo a Cheonyeon que para ganarse la vida no se necesita conciencia. Al contrario, con solo tener puños uno puede comer 2 veces al día. De todos modos, en estos tiempos, mantener la vida es lo más importante. Ni nobles ni reyes pueden contra los canallas que no temen ni al cielo ni a la tierra. Dicho esto, Musok se marchó arrogantemente. Sin embargo, la gente alrededor se rió y susurró que Musok estaba alardeando, pues su historia ya tenía varias versiones. Debido a las dificultades causadas por los maleantes, las mercancías de la familia Choi sufrieron muchas pérdidas. Mientras Somi informaba la situación a Do-ban, John Rayeo llegó por casualidad buscando a Cheonyeon. El viejo Kang planeó, según la vieja costumbre, darle a John Rayeo un poco de seda como soborno, pero la actitud firme de John Rayeo les hizo pensar que era demasiado poco. Por eso, Somi tomó la iniciativa de informar la situación actual a John Rayeo, pero cuando John Rayeo se mostró sumamente asombrado por la situación, Somi volvió a preguntar directamente cuando usted desfilaba tras aprobar el examen. Vi al oficial principal abrazar a un maleante que parecía su cómplice. Si usted y él no tienen colusión, le pediré disculpas. Somi dijo que por culpa de quienes coluden entre oficiales y comerciantes como ellos, este país se ha vuelto tan caótico. John Rayeo explicó que Cheon-yang no es la persona que ella dice, pero Somi seguía resentida por lo ocurrido antes. Sin embargo, la actitud seria de John Rayeo en el trabajo hizo que todos los oficiales de la oficina de justicia entraran en pánico. Para evitar ser purgados más tarde cuando se descubrieran sus faltas, los oficiales de la oficina de justicia decidieron eliminar a John Rayeo. En otro lugar, Soap comenzó su plan de conquista, lideró a su banda Gane para tomar territorios de otras facciones. Si quieren aliarse conmigo, quédense, únanse a nosotros y seremos hermanos, váyanse y serán enemigos. Unificaré Yongan y seré el nuevo dueño de esta tierra. Así, Soap logró conquistar con éxito el área del muelle de Mappo. El líder de los maleantes en Mappo, Chado, también tuvo que inclinarse y someterse rápidamente. Las hazañas de Soap se difundieron por todas partes. Los demás pensaban que no podía existir alguien tan poderoso. Solo Musok quería saber más detalles. En ese momento, alguien llegó corriendo a informar que el hermano mayor había llegado al templo Chiga. Entonces todos se dieron cuenta de que podría estallar una revuelta. Luego, algunos líderes maleantes empezaron a quejarse con el oficial de barba espesa. Todos decían que no podían permitir que este bárbaro tomara el muelle. En ese momento llegó Soap y se presentó. Los maleantes intentaron atacar a Soap pero fueron derribados de inmediato. Incluso quien intentó usar un cuchillo contra Soap fue detenido por el oficial de barba espesa. Pero Soap fue muy educado y saludó al oficial de barba espesa. El oficial de barba espesa sospechaba de Soap porque antes fue un traidor, pero Soap dijo que su traición fue solo una acción de improvisación. Si este humilde dice que el hecho de someterse a Joseon es un plan temporal para sobrevivir en el mar de sangre, tal vez eso responda a su pregunta. La condición de Soap fue que todos los matones se rindieran ante el oficial de barba espesa. El oficial siempre quiso reprimir a todos los criminales, por lo que las palabras de Soap lo convencieron y decidió perdonarle la vida. Que el oficial mantuviera a Soap fue por orden de su superior. Al trabajar bajo Musok, el trato hacia Sisu mejoró mucho, pero los subordinados de Musok sentían que a Sisu le faltaba malicia y le enseñaron a maldecir. Sin embargo, Sisu sintió que eso insultaba a su madre y les pidió no repetirlo. Ante la insistencia de todos, Sisu dijo una frase a regañadientes, pero su aura al hablar los dejó impactados. En medio del ambiente tenso, Mabuk regresó golpeado diciendo que se vengaría de Chunsik. Nadie tomó en serio su enojo, pensando que las peleas eran normales entre matones. Pero esa noche, mientras otros dormían, Mabuk despertó a Sisu para hablar. Sisu fue el único que le preguntó si le dolía. Mabuk lloró contando su humillación. No era la primera vez que lo golpeaban. Dijo que no temía a Chunsik, pero el otro era más fuerte y no podía defenderse. Por eso, Mabu le pidió ayuda a Sisu. Él lo llevó afuera y le mostró 3 puntos débiles del cuerpo humano, demostrando que si golpeaba a uno de ellos, ganaría. Luego, Sisu dejó que Mabuk practicara, pero esquivó sus ataques. Le enseñó técnicas para captar los golpes del rival. Tras esto, Mabuk reconoció a Sisu como su jefe. Luego, el oficial de barba espesa le advirtió a Soap que los otros matones no eran fáciles. Aunque lo aceptó por órdenes superiores, cuanto más ganara Soap, más tributo recibiría él, lo cual lo alegraba. Sin embargo, Soap se mostró muy confiado diciendo que en el futuro entregaría el doble de tributo. Por otro lado, como John Chaun buscaba a Sisu, los hombres de Musok pensaron que el tribunal lo vigilaba y avisaron a Musok. Musok ordenó buscar a Sisu rápido. La gente de Lao Ban exigió que entregaran a Sisu de inmediato, y al no encontrarlo, se llevaron a Musok ante Lao Jun. Esto fue visto por otro subordinado de Musok. En ese momento, Sisu llevaba a Mabuk a buscar a Chunsik para vengarse, pero se enteraron de que Lao Ban llegó a causar problemas. Lao Ban no perdió tiempo. Al ver que Lao Jun iba a cortarle la pierna a Musok, este le rogó a
Decker, quien cerró la ventana con frialdad. Justo cuando Lao Jun iba a matar a Musok, apareció Sisu y con pocos golpes derrotó a todos. La ferocidad de Sisu hizo pensar que estaba loco. Ni con cuchillos pudieron vencerlo. En el caos, Decker intervino y llamó a Sisu a beber una copa, pero Sisu se quedó inmóvil diciendo que no bebía y que se iría. Decker dijo que vio su talento y quería que manejara la banda, pero Sisu se negó firmemente diciendo que no quería ser un matón. Esto enfureció a Decker, quien le dijo que si no le gustaba el orden actual, debía crear uno nuevo. ¿Quieres pelear conmigo? Una vez, Musok le rogó a Sisu que no hiciera locuras, pero él lo ignoró y aceptó el duelo. Todos retrocedieron asustados, pero la mirada de Sisu no había miedo, sino determinación. El primer ataque de Decker falló y ambos se lanzaron a los golpes. Decker notó que los movimientos de Sisu eran técnicos y no ataques al azar. ¿Dónde aprendiste artes marciales? Sisu no respondió y siguió atacando. Incluso cuando Decker propuso terminar, Sisu no se rindió y quiso llegar al final. Ante tal decisión, Decker dio un golpe fatal. Al ver a Sisu caer, Lao Jun le dio un cuchillo a Decker para mantener el orden, pero Sisu sintió que si quedaba lisiado, prefería morir. Cuando Decker iba a actuar, Musok tomó una hoz y le cortó la pierna a Decker. Al reaccionar, Musok huyó a casa aterrado. Al ver a Musok hablar incoherencias, su esposa le preguntó qué pasó y por qué dejó a su subordinado. Él confesó haber herido a Decker. Sisu fue llevado a casa de Musok para curarse, aunque la vida de Decker se salvó, su pierna quedó inútil. Musok, asustado, le pidió a Sisu que fueran a rogar por perdón, pero Sisu le preguntó por qué. Lo hizo si tenía tanto miedo. Musok no supo responder, solo dijo que perdió la cabeza. Luego le preguntó a Sisu por qué arriesgó su vida, si fue por honor o por amigos. Pero Sisu dijo que fue porque le prometió no huir. No temo a la muerte, sino a vivir una vida así. Y si fundamos lo nuestro, solo nosotros. Sisu le propuso a Musok ser independientes. Luego, Sisu lo llamó jefe y prometió protegerlo. Su sinceridad asombró a Musok. Antes de que Musok fuera a disculparse, Decker ordenó que lo trajeran. Decker le dijo que todo tiene su auge y caída, y que era hora de irse. Musok entendió que Decker se marchaba. Preguntó quién protegería el lugar, pero Decker dijo que su pierna estaba arruinada. Dijo que Sisu era un talento a pulir y que él solo ganó porque Sisu ya estaba herido. Luego le dijo a Musok que Sisu era un tigre y que para vivir debía montar su lomo. Le dio su abrigo a Musok y le advirtió que nunca se bajara. Al ver la partida de Decker, otros trabajadores esperaban que Sisu cambiara las cosas, aunque algunos temían que terminara siendo un tirano como Decker. Sentían que la vida en él puerto de Mapo no cambiaría. Decker dejó el puerto tras años de dominio. Esa noche, la esposa de Musok pidió a todos salir excepto a Sisu. Fue porque Musok le dijo que ahora era el líder, pero ella sabía que él no podía ni cuidarse solo. Le dijo a Sisu: él no es apto para ser líder, tú lo pusiste ahí, ¿verdad? Luego le contó a Sisu su trágica infancia marcada por el hambre y la esclavitud. Musok la rescató y alimentó. Dijo que aunque Musok fuera mezquino, era un buen hombre, aunque esa bondad fuera invisible para otros, él merecía vivir. Prometió cocinar para Sisu si él nunca traicionaba a Musok. Sus palabras conmovieron a todos. Al día siguiente, le dieron a Musok una nueva apariencia y el ambiente cambió. Tras su discurso, recibió felicitaciones, incluso de Lao Ban. Por ser el líder con Sisu como segundo. El trato a los trabajadores en Mapo mejoró, aunque algunos decían que Sisu perdía el tiempo y nadie se lo agradecería. La gente sube de rango para descansar, pero Sisu trabajaba duro y cambió las reglas de explotación.
Él le daba todo el crédito a Musok, aunque éste no entendía tanta bondad hacia los trabajadores. Por otro lado, Lao Kan cambió Seda por un mapa sensible. Y temía por la seguridad de Yuban, pero Yuban dijo que era orden del gran general, aliado de la realeza, a quien no convenía ofender. Yuban llevó el mapa al general, pero llegaron oficiales del tribunal y tuvo que salir por atrás. El Yanao le advirtió que el tribunal obstaculizaba su negocio de sal por razones especiales y le pidió tener cuidado. El oficial del tribunal que buscaba al general era John Chaon, quien reportó descuadres en los registros de caballos. Él dijo seguir los libros, pero el general le preguntó si pensó que los libros eran falsos. El general notó que John Chaon era honesto pero ingenuo. Esa noche celebraron en la nueva casa de Musok, aunque todos hablaban del duelo de Sisu y no del ataque de Musok. Musok afirmó que podía proteger a todos, pero pocos le creyeron. Luego Sisu usó la metáfora de la madera difícil de romper para pedir unidad. Todos le pidieron que les enseñara a pelear, pues la fuerza era vital para ellos. Ante las miradas, Sisu decidió enseñarles. Al día siguiente, Musok llevó a Sisu ante el oficial de barba espesa. Al preguntarle su nombre, él dijo ser de origen humilde y no tener nombre. Solo lo llamaban Sisu. El oficial lo despidió pero retuvo a Musok preguntando de dónde sacó a alguien tan astuto. Le dio un uniforme oficial y anunció una reunión de líderes para el día 2. Dijo que Souk tomó el puerto y la guerra comenzó, pero Mapo estaba debilitado. Sin Decker, la carga de proteger él Cuatro cayó sobre Musok. El oficial ofreció protección a cambio de servicios, dejándole claro que su vida estaba en sus manos. Al cambiar el líder, Lao Kan visitó a Musok con Sumi. Musok actuó con arrogancia y Lao Kan lo aduló según su juego. Luego, él entregó el regalo preparado diciendo que era de parte de Somi, pero Musok lo sopesó un momento y mostró su descontento. Musok dijo que solo bromeaba y después invitó a Somi a beber una copa, pero Somi respondió que tras haber saludado pedía permiso para irse. Estas palabras fueron algo impertinentes. Mientras Lao Kan miraba a Somi con vergüenza, Musok se mostró muy disgustado por su expresión gélida. Justo cuando Musok reía con ganas, John Chaon de repente llegó con un grupo de soldados para arrestar a los matones. Saquen a todos los que se resistan, no dejen a ni uno solo. En medio del caos, Sisu salió de la casa. Apenas salió, su mirada se cruzó directamente con la de John Chaon. Pero John Chaon no dijo ni una palabra. Un segundo después, Sisu también fue arrestado. Luego, John Chaon escoltó a todos los matones. Eso fue porque antes tuvo una charla seria con el gran general. Usted dijo que quería convertir a Joseon en un lugar digno para vivir, ¿verdad? Por eso, John Chaon decidió ayudar al gran general a cumplir ese deseo. El gran general le dijo a John Chaon que la mayor parte del dinero del puerto fluía hacia un solo lugar, alguien de alto estatus, una mano tras la cortina oscura que lo manipulaba todo, y lo que debían hacer era encontrar esa mano. Por eso John Chaon decidió atacar primero a los matones para obligar a quienes los respaldan a rebelarse. Por este lado, John Chaon acababa de llevar a los matones a la puerta del tribunal cuando el oficial de barba espesa llegó de inmediato fingiendo preocupación. Musok entendió la señal enseguida, se mostró arrepentido y prometió no reincidir. Muy bien, vuelvan, sean leales al país y a sus padres. Entonces el oficial de barba espesa ordenó liberar a todos los matones. Debido a esto, John Chaon y el oficial de barba espesa tuvieron un conflicto. El oficial incluso declaró que, aunque no tuviera pruebas, él podría fabricar una evidencia criminal para encarcelar a John Chaon. De esa manera, John Chaon fue arrestado y escoltado. El oficial de barba espesa le dijo a Jung Hae Hyun que, debido a esa carta de denuncia, el gran general había ordenado su captura. Por ello, Murrock también le quedó debiendo un gran favor al oficial de barba espesa. Al ver la espalda de Jung Hae Hyun mientras se lo llevaban, Murrock le dijo a Sisu que el orden en este lugar no lo determina el rey, sino que las palabras del oficial de barba espesa son la ley, y la vida de su amigo también está en sus manos. Así, Murrock lideró de nuevo a los
Matones de regreso al muelle. El sirviente le dijo a Somi que los maleantes que Jung Cheon había capturado fueron liberados, mientras que él fue enviado a prisión por el viejo barbudo, lo cual dejó a Somi muy sorprendida. En la cárcel, el viejo barbudo le negó deliberadamente agua y comida a Jung Cheon para obligarlo a confesar que estaba confabulado con los maleantes. El viejo barbudo le dijo a Jung Cheon que antes de él hubo un oficial administrativo Choi, un hombre íntegro que sacrificó todo por el pueblo, pero que al final murió por un cargo inexistente. Por eso, ahora el viejo barbudo podría hacer lo mismo con Jung Cheon, ya que tanto el oficial Choi como Jung Cheon eran personas que dañaban sus intereses. Por lo tanto, no dudaría en usar cualquier método para eliminar a quienes estorbaran. Jung Cheon pensó que el viejo barbudo estaba podrido hasta la médula. Quien se atreve a tocar mi sustento. Jamás podré perdonarlos. Realmente quiero despedazarlos. Sigue soñando despierto. Quédate aquí y descansa bien. Después de que Jung Cheon entrara en prisión, el Gran Protector buscó al general jefe de la oficina provincial. Aunque el general habló con rectitud, afirmando que alguien denunció a Jung Cheon, el Gran Protector señaló que la supuesta denuncia no era más que una intriga para usar un cuchillo ajeno y matar. Al mismo tiempo, propuso realizar un trato con él. Ambos podrían obtener lo que necesitaban. Un trato. En el próximo banquete, si todos comentaran de manera natural que el semblante de él general no es malo y su salud es buena, debería seguir en el cargo unos años más. Al oír esto, el general aceptó de inmediato liberar al inocente Jung Cheon. Esta vez fue el turno del viejo barbudo de desmoronarse por completo. Empezó a amenazar y seducir a sus subordinados, exigiéndoles investigar a las personas y asuntos relacionados con Jung Cheon, decidido a encontrar pruebas para condenarlo. Debido a las lluvias en la región de Tam-Nam, la sal en Ajiam escaseó y los pequeños comerciantes entraron en caos, pero Somi descubrió que en el almacén de su casa había mucha sal. Esto, por el contrario, causó una gran pérdida, por lo que Somi sospechó que los matones obstruían deliberadamente el negocio de su familia. Sin embargo, el viejo Kang le dijo a Somi que los matones no tienen el poder de controlar los caminos. Los funcionarios suelen presionar a los gremios comerciales que los han ofendido, controlando esas rutas para impedir la circulación de mercancías. A veces, el rol de los matones es incluso mayor que el de los funcionarios. En ese momento, Somi entendió de repente por qué antes el viejo Kang había dicho que este asunto seguramente no se resolvería fácilmente. Justo entonces, el señor Joban llamó a Somi y al viejo Kang. Resultó que todo era por la carta de denuncia que Somi había escrito antes. El señor Joban le dijo francamente a Somi que el dinero sucio que los matones retenían terminaba en los bolsillos de los funcionarios. La acción de Somi, por el contrario, los había ofendido. Para quienes tienen el poder, nada es irracional. Por ello, el señor Joban decidió no permitir que Somi se involucrara más en los negocios. También le informó que el comerciante Han Tae del gremio Mansang había venido a pedir su mano, y que él simplemente le estaba dando el aviso a Somi. Al ver a Somi ser expulsada por su padre, Sobak le dijo que los comerciantes no pueden conmover a los funcionarios, por lo que solo cuando él se convierta en funcionario podrá cambiar la situación de la familia Choi. Pero en ese momento Somi ya estaba profundamente decepcionada. El señor Joban no tuvo más remedio que buscar al Gran Protector para pedir ayuda y encontrar una nueva ruta para su sal, y pedir la ayuda del Gran Protector también requeriría pagar un precio correspondiente. En otro desarrollo, Sohyuk seguía esforzándose por apoderarse de otros muelles. Buscó al sublíder del muelle Sogang y le preguntó si quería convertirse en el líder de Sogang. Él podría darle una mano. Sin embargo, el sublíder no podía aceptar traicionar a su hermano mayor, Atam. Pero justo cuando se disponía a irse, Soyuk le dijo que Atam salía frecuentemente últimamente, y el lugar al que iba era precisamente la casa de su hija. Y la verdad demostró que Atam realmente había puesto sus manos sobre la hija de su subordinado. El sublíder se alió con otros subordinados para eliminar directamente a Atam. Debido a que su padre quería casarla con un hombre al que nunca había visto, Somi eligió la huelga de hambre como protesta. La sirvienta solo pudo suspirar, pensando que padre e hija eran igual de tercos. Ese día, cuando la sirvienta llevó la comida a Somi, descubrió que ella había desaparecido. En ese momento, Somi había llegado al muelle al mirar las montañas lejanas y los barcos pasar. El corazón de Somi se inundó de emociones. De repente, un niño salió corriendo y le arrebató el colgante de jade a Somi, huyendo para entregárselo a otros matones. Somi lo persiguió, queriendo usar dinero para recuperar el jade, solo porque era una reliquia que su madre le dejó. Sin embargo, estos maleantes tuvieron malas intenciones con Somi. Justo cuando Somi fue rodeada por los matones, Sisu apareció de repente y les dio una lección, arrebatándoles el jade de las manos. Cuando los matones reconocieron la identidad de Sisu y estaban confundidos, Somi tomó la mano de Sisu y huyeron. Después, Somi recuperó el jade de manos de Sisu. Se miraron y sonrieron, pero en sus corazones surgieron sentimientos extraños. Luego, Somi y Sisu fueron al muelle. Somi notó que, aunque Sisu había construido un cobertizo para los cargadores, estos, por miedo a que les cobraran impuestos, seguían descansando bajo el sol abrasador. Al ver esto, Somi tomó la iniciativa de decirles que podían entrar al cobertizo a descansar. Sisu pensó que era porque esta gente nunca había vivido algo así, y les aseguró que descansar allí no tendría costo. Al oír esto, un cargador fue directo bajo el cobertizo para evitar el sol, y los demás cargadores lo siguieron uno tras otro. Al volver a casa, el viejo Kang le contó a Somi sobre la identidad y las acciones de Sisu. Esta vez, la visión de Somi sobre Sisu cambió gradualmente. Somi le dijo al viejo Kang que la razón por la que fue al muelle era para ver los barcos que iban a mares lejanos. Oyó que al otro lado del océano había muchas otras naciones, por lo que Somi sintió que algún día en el futuro, ellos pagarían el precio por este atraso. Murrock le dijo a Sisu que recientemente Soyuk quería absorber todo Giong Gan y que pronto sería su turno. Por eso, Murrock quería aumentar los impuestos para
poder lidiar mejor con Soyuk en el futuro. Pero Sisu no prestó atención a las palabras de Murrock, porque jamás permitiría que Murrock explotara a los cargadores. Después, Murrock llevó a Sisu a una reunión de los líderes de muelles. En el camino se encontraron con Soyuk. Murrock le dijo a Sisu que Soyuk fue líder de la tribu Jurchen, pero al ver a Murrock describir a Soyuk de forma divina, Sisu no tuvo reacción. Al ver esto, Murrock tuvo que irse solo a la reunión primero, pero los otros líderes no lo respetaron en absoluto. Murrock, aunque asustado, no se dejó doblegar verbalmente. Mientras hablaban, el viejo barbudo llegó para reunirse con todos. Solo entonces los demás dejaron en paz a Murrock. Después de que Jun Chaon fuera liberado, el Gran Protector lo buscó por iniciativa propia. Le dijo que este incidente fue causado deliberadamente por alguien. Si actuaba precipitadamente, sería arrastrado por la corriente adversa. Por eso, lo que Jun Chaon debía hacer no era solo proteger su seguridad, sino también estar preparado para matar. Jun Chaon dijo que no temía a la muerte, pero que si le pedían matar, necesitaba una razón justa. El Gran Protector le dijo a Jun Chaon que matar era por una gran causa. Esperaba poder cortar el flujo de dinero sucio en todo el país, porque el dinero sucio que los matones recolectaban se usaba para la usura, y ahora mucha gente prefería endeudarse para comprar telas militares y entregarlas para evitar el servicio militar. Al final, la defensa nacional de Joseon sería solo un nombre sin sustancia. Si quieres restaurar el país, debes encontrar la mano detrás de todo y evitar que continúe. Puedes cargar con esta responsabilidad. Después de que terminó la reunión de líderes, Murrock exclamó que esta gente eran todos serpientes venenosas. Sin embargo, a pesar de ser tantos, Sisu reconoció claramente el rostro de Soyuk como el mismo Jurchen que mató a su madre en sus recuerdos, tanto que esa noche Sisu soñó de nuevo con el asesinato de su madre. Sisu se despertó asustado, salió al patio con un cuchillo y se marchó. En otro desarrollo, aprovechando la oscuridad, el Gran Protector llamó al señor Jovan. Lo llevó directamente a su cámara secreta. Dentro había mapas y rutas de las vías principales. El Gran Protector había pasado 5 años organizando estos mapas para conectarlos todos entre sí. Esta vez llamó al señor Jovan para pedirle que encontrara a alguien con amplios conocimientos que pudiera sintetizar los mapas. Al ver que el señor Jovan intentaba negarse, el Gran Protector propuso ayudar a Sobak a obtener un puesto en el pabellón de primavera y otoño, pero el señor Jovan tenía curiosidad de por qué el Gran Protector quería hacer los mapas. El Gran Protector le dijo que una vez terminados, se podría captar la ruta de circulación de personal, dinero y mercancías. Esto ayudaría mucho a promover la riqueza y fuerza del país. Solo que el señor Jovan sintió que esta no era la única razón. Cuando Sisu fue a buscar a Soyuk, descubrió inesperadamente que el viejo barbudo también estaba allí entregándole una placa. De ahora en adelante, esta gente también sería de Joseon. Para mostrar su lealtad, Soyuk expresó que podía eliminar a Jun Chaon por el viejo barbudo, pero este dijo que no debían actuar sin pensar para evitar problemas futuros. En este momento, lo que más preocupaba al viejo barbudo no era Jun Chaon. Después de que captures todo Giong Gan, ¿quién será el siguiente? Esto me preocupa. Ante esto, el viejo barbudo solo pudo usar su estatus para amenazar a Soyuk. Justo cuando el viejo barbudo se disponía a irse, Sisu vio a una persona vestida de negro aparecer cerca. Después de que se miraron, esa persona se quitó la máscara y resultó ser Jun Chaon. Sisu fue de inmediato a buscarlo, pero Jun Chaon le dio una paliza. ¿Huiste solo para ser un matón? Pero Sisu de repente le pidió a Jun Chaon que se detuviera. Ese tipo, So-hyuk, es quien mató a mi madre. Al oír esto, la espada de Jun Chaon bajó. Jun Chaon le dijo a Sisu con seriedad: según la ley, si como matón eres llevado a la oficina provincial, no podrás sobrevivir. Por eso espero que, mientras puedas, huyas rápido. Yo cobraré tu venganza. Pero Sisu dijo que quería proteger a esos hermanos. Jun Chaon le dijo a Sisu que esos maleantes serían eliminados tarde o temprano, solo que no ahora. Sisu solo pudo asegurar a Jun Chaon que no permitiría que cometieran más actos ilegales. El resentimiento entre los dos hermanos se desvaneció en un instante. Sin embargo, cuando Sisu regresó a casa, alguien descubrió que había salido con un cuchillo. Tras su regreso, Jun Cheon informó sus hallazgos al Gran Protector. Ese hombre llamado Soyuk es un migrante del norte. Parece que ha tomado el muelle bajo la protección del viejo barbudo. El Gran Protector le dijo a Jun Chaon que la corte de Joseon hoy estaba podrida, mientras que el reino de Hoa, al otro lado del mar, estaba acechando a Joseon. Pero Jun Chaon dijo que previamente un enviado visitó el reino de Hoa e informó que no tenían intención de hacer la guerra. Sin embargo, el Gran Protector le dijo a Jun Chaon que esa gente nunca pensaba en el pueblo, solo en cómo complacer al soberano. Esto es algo que el enviado a Hoa le entregó en secreto. Si se le ponía pólvora dentro y se encendía, su potencia era suficiente para perforar armaduras. ¿Por qué el ejército de Hoa estaba equipado con este nuevo tipo de arma? Aún así, Jun Chaon sentía que dibujar mapas era muy peligroso. El Gran Protector le preguntó acaso por proteger al pueblo, ¿hacer esto te convierte en un traidor? Incluso decidió que, si ganaba esta batalla, se retiraría a vivir en reclusión. En otro desarrollo, el viejo Kang encontró en lugar del señor Jovan a alguien que podía dibujar los mapas. Sin embargo, en el corazón del viejo Kang estaba muy preocupado. Cada vez que hay un cambio político, lo primero que hacen los conspiradores es elaborar mapas. Pero el señor Jovan le dijo al viejo Kang que no especulara demasiado, que solo lo hacía por los negocios. Luego, el señor Jovan preguntó por el paradero de Sobek.
y supo que su hijo, para estudiar, se había ido especialmente a la montaña. En casa no podía concentrarse en prepararse para los exámenes imperiales. ¿Acaso estudiar en la montaña sería mejor? Ante este hijo obsesionado con ser funcionario, el señor Jovan no tuvo más opción que resignarse. Después, el señor Jovan buscó a Somi y le entregó sus títulos de propiedad más valiosos. Esta vez vino con la esperanza de que Somi pudiera empezar de nuevo desde cero. Debes humillarte y mantener una actitud modesta. El dinero es como el agua, fluirá hacia donde se reúna. Solo que el señor Jovan le dijo a Somi que, al menos en la época de ellos dos, este país de Joseon no podrá mantenerse en pie de manera estable. Al día siguiente, el subordinado le contó a Chaewon sobre la venganza por la muerte de la madre de Sisu. Chaewon, enfurecido, llamó a sus hombres decidido a tomar venganza por Sisu. Incluso sabiendo que el enemigo era Sook, buscaron a Musok para ir juntos a vengar a Sisu. Pero Musok sintió que estos subordinados estaban realmente locos. En ese momento Sisu regresó y todos se prepararon para escuchar los pensamientos y la opinión de él. Al ver el semblante indignado de todos, Sisu recordó de repente lo que Jun Chaun le dijo sobre el destino de esos matones. Para no permitir que sus subordinados fueran atrapados por otros, Sisu declaró que él mismo se encargaría de vengar a su madre. Al ver que Sisu había fijado su postura, Musok también comenzó a seguirle la corriente. Como Musok ya había decidido, a los demás no les quedó más que aguantarse. Sin embargo, en su corazón, Mabuk estaba muy inconforme. Mabuk siempre se sintió muy agradecido con Sisu. Él sentía que, siendo de la misma familia, debían compartir al mismo enemigo. Las elocuentes palabras de Mabuk animaron a los demás. Decidieron imitar la forma en que Muhyok derrotó al gran jefe, que era atacar a Sook por la espalda. Cuanto más hablaban, más se emocionaban ellos. Sintieron que no era más que una vida humana, además eran muchos. Por muy fuerte que sea un tigre no podrá contra una manada de lobos. Después varios empezaron a vigilar a Sook. Mabuk descubrió que cada mes Sook iba puntualmente al burdel para ver a Jan Sim. Entonces él no llevaba subordinados sino que iba solo. Todos pensaron que era el mejor momento para actuar. Después varios empezaron a ensayar el plan en otro lugar. Los rumores de que el gran general buscaba a un cartógrafo se difundieron. El viejo Rico también informó de inmediato esto al hombre detrás de él. Basándose en los rumores actuales, el viejo dedujo que Japón quería atacar Joseon y la Gran Min, el oficial superior, le ordenó al viejo que debía obtener el mapa. Si esto terminaba bien le daría el puesto de gran general. Y detrás del viejo había una mujer de alto rango. Ella dijo que la corte pronto nombraría al príncipe heredero y la facción del oeste discutiría sobre la guerra para desestabilizar el gobierno. Debían matarlos para que no causaran más problemas y el método que eligió esta mujer fue agrandar el asunto ese día mientras los demás entrenaban a alguien. Llegó a informar que Souk fue a ver a Ansim. Todos se alegraron al ver que llegó la oportunidad, tomaron sus armaduras y armas preparadas y partieron, pero el grupo emboscó en el bosque mucho tiempo sin ver rastro de Souk. Resignados esperaron y enviaron a uno a explorar la situación, pero el explorador apenas dio unos pasos vio a Souk avanzando hacia ellos. El grupo rodeó rápidamente a Souk, pero aunque todos unieron fuerzas no eran rival para Souk. Incluso él ocultaba una daga en su mano que los aterrorizó. De no llevar protección interna habrían muerto allí mismo. Al ver que la situación no iba bien, todos se retiraron, pero al huir notaron que Mabuk no estaba. Al oír esto Muhok se dio cuenta de que algo andaba mal. Preguntó qué habían hecho. Aunque nadie respondió, Sisu adivinó lo ocurrido y salió corriendo, pero Souk seguía a Mabuk y ya lo había alcanzado. Mientras Sisu buscaba desesperado a Mabuk en el camino, Muhok supo toda la historia. Temía que por el carácter de Sisu él cometiera una locura. Si algo le pasaba a Sisu, no solo ellos morirían, sino que el muelle de Mapo colapsaría. Así que Muhok decidió ir a la oficina del gobernador a pedir ayuda, pero antes de que Sisu hallara a Mabuk, Souk le clavó una daga en el abdomen. Al ser cuestionado, Mabuk solo dijo que vino a vengar a su hermano mayor y la muerte de su madre. Al oírlo, Souk se burló, luego abrió sus brazos dejando que Mabuk hiciera lo que quisiera, pero cuando Mabuk se lanzó, él fue rápido como el rayo y lo mató. En ese instante Sisu llegó, pero Mabuk solo pudo decirle sus últimas palabras: quería ayudarte con tu venganza, pero ahora fallé. Así Mabuk dio su último suspiro en brazos de Sisu. Al ver a Mabuk, Sisu furioso tomó una hoz y se lanzó a luchar con Souk, pero por un momento estuvieron igualados. Al notar la fuerza de Sisu, Souk se dio cuenta de que lo subestimó. Decidió tener un duelo formal con Sisu, pero claramente la técnica de Souk era superior. Viendo a Sisu totalmente en desventaja, Souk decidió darle el golpe final. En este momento crítico, Jun Chaeun llegó a tiempo y detuvo a Souk, pero Souk le dijo a Jun que esta vez Sisu atacó primero. Jun solo dijo que lo correcto se decidiría en la oficina del gobernador antes de ser llevado. Souk le dijo a Sisu que sus ojos le resultaban familiares. Sisu solo dijo que algún día Souk moriría en sus manos. Tras llevarse a Souk, vieron a Mabuk en el suelo, luego Muhok y los demás hicieron el funeral para Mabuk. Por casualidad, Sumi y el viejo Kang lo vieron. La criada le dijo a Sumi que ese niño siempre seguía a Sisu y que Sisu mismo jalaba el carro fúnebre para enterrarlo después.
Todos se sentaron ante la tumba en silencio. Sisu miró el río recordando a Mabuk, pero ahora el río seguía allí y Mabuk ya no. Tras la muerte de Mabuk, Sisu entrenó duro. Decidido a enfrentar a Jun Chaeun en otro lugar, el viejo rico buscó a Jun y lo regañó por matar gente en público. Jun dijo que si el viejo lo perdonaba él obedecería todas sus órdenes. Así el viejo liberó a Jun. Mientras tanto el gran general ordenaba a los pintores terminar el mapa con la ayuda de muchos. El mapa de las 8 provincias de Joseon estaba por acabarse al ver los trazos verticales y horizontales. Jovan se conmovió. Le dijo a su hija que en su generación Joseon no se sostendría, pero ahora creía que estos mapas traerían esperanza de renovación para el país. El gran general le aseguró a Jovan que usaría los mapas para el bien de Joseon, pero la charla y los mapas en la sala fueron descubiertos por un sirviente de la familia Choi. Este informó de inmediato al viejo, quien reportó al poderoso que lo manejaba. Creían que esto del general era para una rebelión. El hombre detrás ordenó al viejo matar al general y robar el mapa. El viejo mandó a Jun y sus secuaces a hacerlo. Aprovechando la noche, Jun y su banda se colaron en la casa del general al oír ruidos. El general supo que algo andaba mal, recogió los mapas del suelo y se los dio a Jovan para que los guardara. Le advirtió que estos mapas eran vitales para la supervivencia y el destino futuro de Joseon. Debía cuidarlos y darlos a un pastor por querer que su hija viviera en una era mejor. Jovan aceptó y prometió proteger los mapas. Dicho esto, Jovan huyó por un camino pequeño. Jun y su banda entraron. El general resistió prefiriendo morir antes que revelar el mapa. Tras una lucha feroz no pudo contra Jun y quedó herido. El viejo llegó, pero para proteger el secreto el general se suicidó. Al no serle útil el viejo lo mató cruelmente. Jun informó al viejo que Jovan no estaba, deduciendo que él tenía el mapa. El viejo ordenó a Jun perseguirlo a toda costa. Jovan regresó a su casa, buscó a su hija Sumi. Y le dijo que empacara de inmediato. El viejo llamó al mayordomo para buscar un bote nocturno y huir rápido. Cuando el mayordomo fue, Jovan entregó las escrituras y dinero a su hija. Esto bastaba para que viviera bien siempre. En eso una criada avisó que alguien saltó el muro. Jovan pidió a su hija ir al templo del monte donde el monje la cuidaría. Obligada a obedecer, Sumi se fue con la criada. Al salir, Jun y su banda entraron y se cruzaron con ella. Jun quiso matarla, pero el oficial judicial vigiló toda la noche y apareció para proteger a Sumi. Le dijo que fuera al muelle Mapo y buscara a Sisu. Luego el oficial peleó con Jun, pero Jun no solo tenía hombres, sino que era muy cruel. El oficial perdió y fue asesinado. Para proteger el mapa y a su hija, Jovan quemó el almacén y se suicidó. Jun abrió el almacén en llamas y sacó un rollo quemado, pero al verlo no era el mapa. En la noche Sumi y la criada huyeron al bosque. Al mirar atrás vio su casa ardiendo y supo que su padre murió. Sumi sufrió un dolor inmenso. La criada le pidió ser fuerte, pues había soldados buscándola. Sumi recordó al oficial y decidió ir a Mapo por Sisu. Tras huir toda la noche, Sumi llegó al muelle y se reunió con el mayordomo. Al despertar notó que no era una pesadilla y lloró amargamente. Por orden de Sisu, Sumi se quedó en su antigua casa. Pues los oficiales bloquearon todo. Sisu pidió al mayordomo quedarse hasta que todo calmara. Unos rufianes le dieron a Sisu una espada ensangrentada. Sisu reconoció que era la espada del oficial judicial. Al saber la noticia, Sisu corrió a la muralla y vio el cuerpo colgado con un cartel que decía traidor. Sisu sufrió mucho. Entonces el mayordomo le mostró los mapas muy importantes a Sisu. Resulta que Jovan se los dio anoche pidiendo proteger estos mapas que salvarían a Joseon. Sumi esperaba que Sisu ayudara, ya que su padre y el oficial murieron por la justicia y ella no quería vivir escondida, pero Muhok no quería problemas y pidió que se fuera. No avisaría a la ley. Sumi entonces negoció con Muhok si él guardaba el secreto y la ayudaba a buscar un barco. Ella le daría 2000 liang y los papeles de la casa. Muhok nunca había visto tanto dinero. Tras dudar aceptó, pero
Aceptar era una cosa. Mihawk sabía la gravedad. Si lo descubrían perdería la vida. Tras pensarlo, Mihawk traicionó a Sisu y fue a delatar a Sumi con el viejo diciendo que ella iría por mar. Mañana el viejo envió soldados, pero al llegar la casa estaba vacía. Al notar que el plan cambió, el viejo ordenó bloquear todos los muelles, pero no sabía que esto era el plan de Sumi. Los guardias de la puerta fueron al muelle y Sumi huyó por el camino principal mientras ella escapaba. Sisu robó los cuerpos de la muralla y se coló donde Jun Chaeun. Esta noche era su venganza. Sisu mató a muchos hombres y finalmente enfrentó a su mayor enemigo, Jun Tae-jun. Atacaba con crueldad, pero su saña no superaba el fuego de venganza en el corazón de Sisu. Para vengar a su madre y al oficial, Sisu arriesgó su vida con voluntad de hierro. Mató a su enemigo. Sisu cumplió su venganza mientras el viejo esperó toda la noche en el muelle sin ver a Sumi. Sospechó que Mihawk lo engañó. Mihawk lloró diciendo que no sabía qué pasó. Gracias a que los subordinados intercedieron, el viejo perdonó la vida de Mihawk, pero le quitó su puesto de líder. Mihawk lloró como un niño la riqueza que tanto le costó. Lo que obtuvo al final fue solo un sueño. Mientras el viejo barbudo rabiaba, Sumi y el mayordomo llegaron a salvo a un camino de montaña. Resulta que Sisu conocía bien a Mihawk y predijo que informaría a las autoridades, por lo que advirtió a Sumi que no fuera en bote esta noche. Gracias al mapa del mayordomo descubrieron un camino de montaña poco conocido. El grupo acordó aprovechar que Mihawk iba a delatarlos para atraer a los soldados al muelle mientras ellos escapaban por el monte. En ese momento, en el camino de montaña, Sumi enterraba los cuerpos de su padre y del oficial judicial, cuerpos que Sisu robó de la muralla. Poco después, Sisu subió al monte, lloró y rezó ante la tumba del oficial. La venganza se cumplió, pero él también perdió a sus seres más queridos. Sumi se despidió de Sisu. Ella planeaba seguir el deseo de su padre, entregar el mapa al pastor y dejar Joseon hacia el Imperio Min. Al ver la mano de Sisu herida, Sumi se quitó su chal para vendarlo a él y le preguntó si quería ir con ellos. Sisu negó con la cabeza. Ya tenía sus propios planes, que eran ir a la frontera. La mirada de Sumi se entristeció. Sabía que tal vez nunca volvería a ver a Sisu. El camino era largo. El mayordomo instó a Sumi a despedirse de Sisu. Se dijeron sus nombres y se separaron. En cuanto al viejo rico, por fracasar en el último momento, el poderoso detrás de él ordenó matarlo, arreglando que otros líderes del muelle lo asesinaran. Amanecía, pero el aura asesina no se disipaba. Mihawk cambió sus ropas y yacía en una tienda del muelle tarareando que ya no podía vivir. Justo entonces sus secuaces vieron a lo lejos una señal de fuego. Era el aviso de la invasión japonesa. La guerra llegaba. Sumi y el mayordomo partieron en bote. Desde el mar vieron las hogueras ardiendo en las montañas. Sisu también miró a lo lejos y vio lo mismo. Cuando la guerra estalló, el agua estancada y podrida de Joseon finalmente fue arrastrada a un torbellino más feroz.